Muy buenos días, jóvenes. En la sesión de hoy ya vamos a empezar a utilizar el AutoCAD. Vamos a ver cómo está configurado el interfaz de este programa, cuáles son los principios que debemos de configurar antes de poder iniciar un dibujo o de empezar a utilizar sus herramientas. De entrada, al momento que nosotros abrimos el programa, nos muestra una ventana como la que tienen en su pantalla o algo muy similar. Aquellos que descargaron versiones más recientes puede que varíen en algunas configuraciones de entrada. Como base principal vamos a tener tres columnas. La columna de iniciar dibujo, la columna de documentos recientes y la última columna de notificaciones y de conectarse a su cuenta de Autodesk. Esta última columna no le vamos a hacer mucho caso, vamos a trabajar únicamente con los inicios de dibujo y los documentos recientes. En esta columna de en medio vamos a tener un listado de aquellos dibujos que nosotros hayamos trabajado con anterioridad dentro del programa. Por si se nos pierde por ahí la ruta en donde guardamos un archivo o algún dibujo, aquí podemos accesar a la pantalla de inicio del programa y ver cuál es el dibujo que habíamos trabajado anteriormente y poder ubicarlo. Primero vamos a irnos a iniciar dibujo, damos un clic y nos va a mandar a una segunda ventana. Esta ventana nos muestra la interfaz que tiene ya el AutoCAD para poder trabajar en él. Su configuración no es muy ajena a lo que ustedes ya han trabajado en procesadores de texto como Word o como hojas de cálculo de Excel. Tenemos en la parte superior todas las pestañas de menús que podemos encontrar dentro del programa, y dentro de cada una de estas pestañas pues obviamente vamos a tener diferentes herramientas para poder utilizar. La que vamos a trabajar con mayor frecuencia va a ser la pestaña de Home o de inicio, en la cual divide por segmentos las herramientas que podemos utilizar. El primer segmento que nos presenta el AutoCAD es el segmento de dibujo. En este nos muestra las herramientas básicas que nos ofrece el programa para poder desarrollar diferentes dibujos, como es el dibujo de líneas, polilíneas, círculos, arcos, rectángulos, elipses y entramados o rellenos, y sus demás variantes que nos ofrece en combinaciones por acá abajo. La segunda conjunto de herramientas es las de modificar. Estas son herramientas que nos van a poder ayudar a navegar, desplazar, copiar, girar y escalar aquellos elementos de dibujo que yo tenga dentro de mi programa ya dibujados o ya plasmados dentro del área de dibujo. Posterior a eso vamos a tener el apartado de las cotas o el dimensionamiento de todas aquellas herramientas de dibujo, el segmento de las capas que me sirve para poder ordenar todos mis elementos que yo tenga aquí dibujados, que más adelante checaremos estas funciones. Posterior a eso voy a tener los elementos de agrupación, generación de bloques, las propiedades, aquí para determinar colores que puedo yo hacer uso para mis herramientas de dibujo, espesores de línea que se muestren de diferentes grosores, diferentes tamaños en apreciación y diferentes tipos de línea. Por default ustedes únicamente les va a aparecer estos tipos de línea, pero si nosotros damos clic aquí en otros y en cargar, nos aparecen los diferentes tipos de línea que nosotros tenemos disponibles para nuestro software o para nuestro uso de las herramientas de dibujo. Posterior a las propiedades vamos a tener los elementos de agrupación distintos a los bloques, que es el modo de grupo,
las herramientas de medida o el segmento de utilidades y demás que podemos estar utilizando. Si necesitamos tener algún elemento de vista de base, o si tenemos algunos elementos para copiar, pegar o cortar, aquí lo podemos encontrar en estos últimos segmentos. En las partes inferiores de la ventana de nuestro programa vamos a tener estas pestañas en cuestión de ordenamiento de las hojas, de cómo nosotros vamos a dibujar. Estos layouts u hojas predeterminadas nos ayudan a configurar un espacio de presentación. En estos layouts nosotros podemos hacer una configuración dentro de una hoja de distintos tamaños o de configuraciones de tamaños que nosotros le podamos dar, y hacer las configuraciones propias de la misma manera de una presentación de una impresión. Si quiero que tenga algún margen, si quiero ponerle alguna solapa con datos, si quiero ponerle algunas particiones para que se vean distintas vistas de nuestro dibujo, aquí lo podemos configurar en layouts. Sé que toda esta información suena ya confusa y algunos no tendrán idea de lo que estoy hablando, pero más adelante iremos avanzando con relación al uso de todas estas herramientas. Mayormente nosotros vamos a trabajar en el área de modelo, que es donde vamos a encontrar nuestro espacio de dibujo. Este fondo azul con un reticulado va a ser el espacio en donde nosotros podemos aplicar todas estas herramientas que vimos por acá arriba, darle sus propiedades, darle el ordenamiento por capas y dibujar todos aquellos elementos. Lo vamos a poder hacer en este espacio. Continuando con la parte inferior, tenemos nosotros nuestra barra de comandos, en la cual nos puede dar un listado de todas las acciones que nosotros vamos dando dentro de nuestro programa. Si utilizamos algún tipo de comando, si hicimos alguna acción dentro de este software, nos va dando un listado de todas aquellas actividades que se van desarrollando dentro del área de dibujo. De igual manera, en esta barra de comandos yo puedo hacer uso para poder teclear diferentes comandos para activar herramientas. En la parte de abajo vamos a encontrar diferentes iconos con funciones específicas que se aplican directamente dentro de nuestra área de dibujo o de nuestra manera en la cual vamos a utilizar las herramientas de dibujo. Por ejemplo, esta que se encuentra activada, vemos que se encuentra resaltada en color azul. Eso nos indica que está activada este modo de herramienta, y el cual si nos posicionamos encima de él, podemos ver que nos dice que es el Grid Mode y que se activa con la tecla F7. Si nosotros damos clic en F7, automáticamente este va a cambiar de color a un color blanco, y en nuestro fondo o nuestra área de dibujo vemos que pasa, se nos desactiva ese reticulado que nosotros teníamos de fondo. Si queremos volver a activarlo, podemos dar un F7 y se activa, o si no, nos dirigimos hacia este icono, el Grid Mode, damos un clic y nos vuelve a aparecer nuestro entramado que tenemos de fondo. Las demás son funciones que con el paso del tiempo iremos viendo y podemos detectar qué funciones particulares nos da cada icono en relación a nuestros modos de dibujo y cómo vamos a estar interactuando entre las herramientas de dibujo y las funciones que nos proporciona los iconos que tenemos por acá abajo. Por último, vamos a tener en esta parte intermedia un área de navegación, la cual va a funcionar como cualquier navegador de internet que ustedes conozcan. Si damos clic en esta crucecita, nos va a desplegar una nueva pantalla, lo cual nos va a referir a una nueva área de dibujo, y aquí nos va a ir concentrando todas aquellas hojas o áreas de dibujo que nosotros tengamos acumulados dentro de este software. Obviamente no van a estar ligadas unas con otras, simplemente nos va a estar haciendo referencia a un compilado de dibujos cuando así lo requeramos. Bien,
Dentro de los modos en los cuales nosotros podemos trabajar para empezar a dibujar, tenemos tres opciones básicas para activar las herramientas de dibujo. Si bien recuerdan, hace unos momentos les comentaba que en esta pequeña sección de aquí vamos a tener las herramientas básicas de dibujo que nos ofrece el programa. Otro modo de poder acceder a todas las herramientas que nos proporciona el AutoCAD es mediante el uso de comandos. Los comandos van a ser órdenes directas que nosotros vamos a teclear dentro de nuestro espacio de dibujo o dentro de nuestra barra de comandos para hacer referencia a la activación de una tarea específica que yo quiero desarrollar. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea dentro de mi área de dibujo, yo puedo irme directamente a mi sección de dibujo, darle clic en la herramienta de línea y automáticamente, si me regreso a mi área de dibujo, mi cursor va a cambiar y me va a presentar una información. Es muy intuitivo al hacer el uso del software de AutoCAD, porque de entrada ya me está diciendo a un costado de mi cursor que especifique el primer punto o el punto de partida de mi línea. Yo lo voy a determinar haciendo un clic en cualquier parte de mi área de dibujo. Doy un clic y arrastro mi mouse soltando el clic izquierdo, y yo voy a poder percatarme de que ya estoy empezando a dibujar un elemento lineal que nosotros lo conocemos como línea, y me va mostrando diferente información. Por ejemplo, ese recuadro que está resaltado en azul me va a dar la información de cuánto mide ese desarrollo de esa línea en X unidades. Ahorita no se están mostrando ni metros ni sistemas de medición. El AutoCAD me está diciendo únicamente que esa línea a partir de mi primer punto tiene 1136.2923 unidades de desarrollo. Si nosotros le ponemos alguna etiqueta de medición, podemos decir que son 1136 metros, 1136 centímetros, etcétera, etcétera. La siguiente casilla que nos muestra la información, que en este momento se resalta en azul, nos da los grados de apertura con respecto a un horizonte. Ese siempre va a ser de manera horizontal o vertical, dependiendo de cómo nosotros vayamos desplazando nuestro mouse para obtener los diferentes giros de esta línea. Vamos a obtener los cambios de los grados de inclinación que vamos teniendo con respecto a esta horizontal, y obviamente también, como ya se los mencionaba, la distancia que se va a tener con respecto al punto origen o al punto de partida. Si yo quiero determinar el final de mi línea, voy a dar otro clic. Si yo doy un clic otra vez, veo que en ese punto termina mi primer segmento de línea, pero sin embargo el comando de la herramienta de línea sigue activado. Entonces, mientras yo no presione la tecla de Escape o la tecla de Enter, mi herramienta va a seguir activada y voy a poder seguir dibujando segmentos de línea. Si yo presiono mi tecla Escape, automáticamente en ese momento se termina la función de la herramienta que yo esté trabajando. Si bien ya vimos que podemos acudir hacia nuestra barra de dibujo y ver las funciones básicas de herramientas que yo puedo tener, yo puedo recurrir al uso de comandos. De manera personal, se me hace más fácil la interacción con el AutoCAD mediante el uso de comandos. Bien, el uso de comandos va determinándose por
el escribir dentro del programa la herramienta que yo quiero utilizar. En este caso, por ejemplo, siguiendo bajo la misma ejemplo que vamos haciendo, para el comando de dibujo de línea, yo escribo dentro del programa line, línea en inglés, y nos podemos percatar que para la herramienta nos aparece la misma iconografía que tenemos dentro de nuestra barra de herramientas de dibujo. Inclusive si nosotros por ahí dejamos el mouse sobre la herramienta de línea, nos podemos percatar que el mismo AutoCAD nos dice que pertenece a un comando de línea, o es el comando de activación line. Previo a trabajar o a empezar a dibujar, como bien ya mencionábamos, el AutoCAD por default va a mencionarnos únicamente que vamos a tener ciertas unidades de desplazo. Hasta este momento no hemos configurado sobre de qué medidas o sobre qué sistema de medidas vamos a trabajar. El primer paso que vamos a hacer es determinar dentro del programa bien cómo van a estar esas unidades. En la parte inferior derecha de su programa viene un pequeño numeral que dice 1.2.1. esa primera información que se nos muestra es la escala en la cual vamos a estar dibujando. Nosotros por default en el ámbito de dibujo siempre vamos a tender a dibujar en nuestra escala 1:100. Esto me quiere indicar, o me indica mejor dicho, que una unidad que yo represente en mi dibujo va a ser representativo a 100 unidades dentro de mi vida real. Esta es la escala más utilizada en las cuestiones de dibujo. Por ahí sí va a quedar pendiente que ustedes investiguen a fondo más sobre las cuestiones de escala, para no detenernos tanto en este punto de explicación. Nada más vamos a seleccionar aquí primero la escala que vamos a trabajar, que es 1:100. Automáticamente cambia la información que nosotros tenemos como sistema de acotamiento. Posterior a eso nos vamos a ir a nuestra área de dibujo y vamos a teclear el comando de opciones. Obviamente en inglés es options. Para aquellas personas que descargaron la versión en español, no se apuren si de manera rápida no les agarra los comandos. La diferencia en las cuestiones del AutoCAD en inglés y en español es que cambian la manera de vertir los comandos al programa. La verdad desconozco mucho el manejo del AutoCAD en español. Igual la herramienta de línea sigue siendo línea en español y la pueden activar, pero desconozco los demás comandos que vamos a utilizar. Para el caso de las personas que están trabajando el software en español, para trabajar sobre la misma sintonía y sobre los mismos comandos que vamos a emplear, ustedes lo que deben de hacer es agregar primero un guión bajo, y a partir de ese guión bajo escribir el comando que deseen agregar, y automáticamente se los reconoce, aunque el comando esté en inglés y ustedes estén trabajando en el software en español. Con ese guión bajo ya estamos dando pie a que el software en español no lo detecte en el idioma de inglés. Damos enter y nos va a abrir una ventana con una serie de pestañas en las cuales vamos a acceder a las configuraciones básicas del AutoCAD. Dentro de lo primero que nos abre es la manera de trabajar sobre los archivos. Eso no vamos a abundar mucho. Vamos a tener la pestaña de display o del fondo que nosotros vamos a tener para trabajar. En este nosotros le podemos cambiar
el color de fondo que nos muestra. Por default nos da un color azul. Nosotros podemos cambiarle a color amarillo, rojo o el que ustedes deseen trabajar. Para mí se me hace bien trabajar el fondo oscuro o azul que nos presenta. Es menos resplandeciente para los ojos y más un servidor que trabaja muy de noche. Nos ayuda para no afectar la visión. En caso de quererle cambiar el color para algún blanco, rojo o algún otro tipo de color que deseen ustedes como fondo de preferencia, seleccionan el color y le dan clic en el botón de aplicar y cerrar, y les va a cambiar el color de fondo que ustedes muestren. Aquí lo que nos va a interesar trabajar va a ser las cuestiones de las preferencias de usuario. En este vamos a tener los datos de cómo vamos a trabajar en nuestro sistema de unidades. Por default el AutoCAD trae el trabajo en milímetros. Nosotros en dibujo técnico, para cuestiones nacionales en México, siempre vamos a trabajar en metros. Entonces hay que cuidar que esta configuración en relación a los sistemas de unidades para escalas vamos a estar trabajando siempre en metros. Damos clic en aplicar y posterior a eso vamos a dar clic en OK. Ya tenemos configurada nuestro sistema de escala, ya tenemos configurado nuestras unidades de escala. Ahora vamos a configurar las opciones de unidades de nuestros dibujos. Para eso vamos a teclear el comando de unidades, units en inglés, y vamos a dar un enter. Nuevamente nos va a abrir una ventana emergente en el cual nos vamos a designar el sistema de unidades que vamos a utilizar. Para las cuestiones de longitudes vamos a utilizar el sistema métrico decimal que está por default. Vamos a tener una precisión de únicamente 2 decimales posteriores al punto. Para las cuestiones de ángulos vamos a determinar que la nomenclatura nos muestre grados, minutos y segundos. En la precisión, pues obviamente que nos muestre nuestros grados, minutos y segundos que tengamos. Vamos a dar clic en que se nos muestren los grados con sentido de las manecillas del reloj. Y nuevamente aquí en los sistemas de unidades vamos a determinar que vamos a estar trabajando en metros. Posterior a eso vamos a dar un clic en OK. Y ahora sí, todas las dimensiones que me presente en relación a dibujo van a estar determinadas en las unidades que yo le haya determinado a mi programa, que en este caso pues van a ser en su totalidad metros. Con eso vamos a terminar de configurar nuestro espacio de trabajo. Posterior a eso vamos a darle una configuración al espaciado del enrejado o del entramado que tenemos de fondo, que es esta cuadrícula. Para hacer las modificaciones de nuestro fondo de AutoCAD vamos a tener que ir a las configuraciones del grid. Este icono, si bien recuerdan, lo vimos un poco al principio de este video, que se activaba con nuestra tecla F7. Hay que mantenerlo activado. Para configurar el espaciado que tenemos de este grid, vamos a tener que dar clic derecho sobre el icono que lo activa, esta función, y nos va a desplegar una pequeña opción. Vamos a dar clic en esta y nos va a desplegar una ventana de opciones. De la parte derecha vamos a encontrar las configuraciones que vamos a tener del grid. En esta nos dice que de las líneas maestras o de aquellas que nosotros vemos que están más resaltadas en nuestro fondo,
va a haber una separación de 5 cuadros. Si bien nosotros lo podemos percibir si hacemos un zoom de manera más detallada, cuando hacemos un zoom out podemos percibir que estos cuadritos se representan muy pequeños. Para efectos de este ejercicio que vamos a realizar o de los futuros ejercicios, nuestra configuración del grid la vamos a dejar con una separación de líneas maestras de 10. Vamos a ingresar este dato de 10, vamos a dar OK y vamos a verificar que ahora nuestro entramado se vuelve más grande. Esto nos permite de manera de percibir el fondo un poquito más, más bien menos saturado, y podemos tener una visual mejor de nuestra área de trabajo. En este caso, como le otorgamos el valor de 10 de unidades de separación, podemos tener a bien contar que ya en este espaciado de líneas más resaltadas vamos a tener un entramado de 10 por 10 cuadritos de separación. Para este ejercicio lo que van a realizar ustedes va a ser la configuración de su área de trabajo tal cual la acabamos de hacer, y vamos a hacer un pequeño ejercicio activando nuestro comando de línea o nuestra herramienta de línea. Vamos a usar nuestro fondo de grid a un zoom percibible, en el cual vamos a utilizar estos cuadritos como una guía, y vamos a hacer un rectángulo de 5 cuadritos de alto por 15 de fondo, a manera de ayudarnos con los cuadritos que vamos a tener en nuestro grid, ¿sí? Iniciando en un vértice superior de nuestro entramado, vamos a dar clic a esa esquina de referencia, y lo más derecho posible vamos a tratar de hacer nuestro rectángulo con esta dimensiones que les acabo de proporcionar, ¿no? Una vez realizado el rectángulo con las guías de nuestro grid, vamos a proceder a guardar nuestro archivo. Para eso nos vamos a ir en el icono de la A roja que tenemos en la esquina superior izquierda, vamos a dar un clic y nos despliega las opciones que tenemos para realizar con nuestro archivo. En este caso vamos a darle en guardar como, le vamos a dar en esta primera opción que nos muestra, que es la opción de dibujo, vamos a dar un clic y nos va a abrir la ventana indicándonos la ruta en la cual nosotros querramos guardar nuestro dibujo. Para eso nosotros vamos a crear una carpeta, ahí va a depender ustedes la dirección o la ruta en la cual ustedes vayan a determinar dónde van a ir respaldando todos sus dibujos, y a ese dibujo lo vamos a nombrar como dibujo 1. Perdón por las mayúsculas. Vamos a poner guión bajo y su apellido. Lo vamos a guardar, y posteriormente en un espacio de Classroom que se les estará abriendo en un par de minutos, vamos a subir ese archivo en el cual yo voy a verificar que ustedes hayan configurado las unidades, tanto de la escala como las unidades de trabajo en las configuraciones, en las opciones, como en el apartado o en el comando de unidades que nosotros tecleamos. Deben de cumplir con el separado de grid de 10 por 10. Todas las unidades que hayan asignado deben de corresponder al sistema métrico decimal. Vamos a utilizar metros a una escala de 1 a 100, y vamos a tratar de dibujar ese rectángulo lo más derecho posible que podamos con nuestras referencias de grid del fondo de nuestra pantalla.
Por esta sesión sería todo. Hay que subir su actividad. En un par de minutos se les estará abriendo el espacio en el Classroom.